más o menos el concepto de estabilidad, que no es muy complejo, pero si entienden el concepto de qué cosa estamos buscando, ya el hecho de que vean, porque muchas veces cuando ven todo el rollo matemático se espantan y les parece muy horrible, pero y luego no entienden de qué se trata. Entonces aquí lo más importante realmente es que entendamos el concepto, veamos qué es lo que estamos buscando, qué es lo que se trata de analizar en este caso, y una vez que tenemos ese asunto de lo que queremos analizar, bueno, pues ya el rollo matemático verán que no es tan complicado. Es un poco laborioso, eso sí, pero una vez que lo entienden verán que no es tan difícil. Y además, por otro lado, si se les dificulta mucho, pues siempre pueden hacer uso de la paquetería. Para eso está. Apachúrenle los botones a su paquete, el que quieran utilizar, busquen las utilerías correspondientes, jueguen con ellas y verán que es muy simple hacer todos estos cálculos. Que a lo mejor si lo hacen a manita les parece muy engorroso, pero si lo intentan hacerlo con su maquinita, verán que es muy, muy simple. ¿Ok? Pero aquí lo importante es que entendamos qué hace y a qué se refiere todo esto con lo que estamos trabajando. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces vamos a pasar a los conceptos para que vean ustedes que es la cosa más, es bastante simple lo que estamos trabajando. Bien. La clase pasada empezamos a hablar acerca del concepto de lo que estábamos viendo de la estabilidad. Y lo que decíamos era lo siguiente. Decíamos, para poder analizar la estabilidad, decimos lo que vemos son las soluciones del sistema, en este caso, pues de nuestra ecuación de estado. Y aquí lo importante es que veamos qué valores son los que pueden tomar nuestras variables de estado. ¿Ok? Dependiendo de esos valores que pueden tomar las variables de estado, se van a generar soluciones de la ecuación. Y esos valores pueden ser finitos o podrían ser infinitos, dependiendo de el sistema del que estemos hablando. Entonces, decíamos que cada vez que yo coloque un valor de x1 y un valor de x2 en mi ecuación, eso me va a generar seguramente pues una solución. Para que yo pueda analizar la estabilidad del sistema, yo tengo que ver, decíamos, dónde se generan todas esas soluciones del sistema. Y en función de dónde esté la mayoría de esas soluciones del sistema, es que yo voy a poder construir la región donde el sistema es estable. Entonces, decimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, pues es observar dónde están. Y decíamos, si yo puedo ver que las soluciones de este sistema, decíamos, habitan en los 4 cuadrantes y que sin importar qué valor le dé yo a x2 y a x1, me genera cualquier cantidad de soluciones en cualquier área, ¿sí? De cualquiera de los cuadrantes, eso querría decir que entonces no hay una región específica
donde el sistema va a ser estable, sino aquí quería decir que el sistema va a ser estable independientemente del valor que yo ponga aquí. Puedo poner cualquier valor. Eso quiere decir que el sistema sería, o se le llamaría asintóticamente estable de forma total. ¿Por qué? Porque no importa qué valor pongas de x2, qué valor pongas de x1, se genera, ¿sí? Para todo, cualquier valor, yo tengo soluciones que puedo yo poner en cualquiera de los cuadrantes. Pero hay casos, decíamos, en los cuales no, las soluciones no se generan para cualquier valor de las variables de estado, sino solo para ciertos valores. De manera que seguramente yo solo puedo tener soluciones a lo mejor en 2 o 3 de los cuadrantes, ¿sí? Pero no para todos los cuadrantes, sino solo para algunos de ellos o para uno de ellos, el que sea. Entonces el sistema seguiría siendo asintóticamente estable, pero puesto que ya no genera soluciones para cualquier valor de las variables de estado, pues ya no sería asintóticamente estable de forma total, sino solo para los valores que colocan al sistema en alguno o algunos de los cuadrantes para los cuales se generan esas soluciones. Y hay otros casos, decíamos, en los cuales no puede no utilizar todo el cuadrante, sino solo a lo mejor una pequeña región, ya sea que sea a lo mejor de forma cuadrada o de cualquier forma otra caprichosa, o a lo mejor podría ser una zona esférica, o tener alguna forma muy particular, pero a lo mejor solo toca alguno de los cuadrantes, pero ni siquiera todos, sino un pedacito, o un pedacito de un cuadrante y otro chiquito de otro, y uno más grande de otro, y pedacitos así. Entonces, quiere decir que las soluciones solo ocupan pequeñas regiones de algunos cuadrantes, y entonces yo debo definir exactamente para qué valores el sistema genera solución. Y entonces ahí yo me veo en la necesidad de determinar algo que se llama dominio de atracción, ya que ese dominio de atracción es una figura muy particular en la cual viven o habitan todas las posibles soluciones para ese sistema. Entonces ya no abarcan cuadrantes completos, de manera que como solo abarca una pequeña región que yo debo establecer, que corresponde a valores muy específicos de cada una de estas variables, entonces el sistema va a ser asintóticamente estable, pero únicamente para quien para esa condición de estabilidad que yo deberé establecer, ya que no es para cualquier valor de las variables de estado. Y luego, para poder construir esa región de estabilidad, cualquiera que sea, el método dice que es bien importante que esa construcción se haga alrededor del punto de localizar un punto de equilibrio en el origen del sistema, ¿ok? O sea que debo localizar si existe punto de equilibrio en el origen, o sea que el 0, 0 sea una solución de mi sistema. Si ya localizo y veo que efectivamente este 0, 0 sí es solución de mi sistema, entonces alrededor de este punto de equilibrio en el origen es que yo voy a construir la región de estabilidad de mi sistema. Eso es lo que dice de forma muy general este método, que hay que construir la región donde el sistema va a ser estable. Entonces, para eso yo debo ver a partir de este punto en el origen dónde es que se localizan, en qué regiones se localizan todas y cada una de las posibles soluciones de mi sistema. ¿Ok?
Entonces, esa es la idea general de lo que corresponde al análisis de la estabilidad. Eso es lo que nosotros necesitamos identificar. Entonces, para eso, bueno, pues tenemos una cierta cantidad de elementos. Ya les publicaré el documento, ¿sí? Les compartiré el documento y ahorita pues lo comentamos simplemente. Bien, entonces decíamos, para poder hacer el análisis de estabilidad, vamos a usar algo que se llama el método directo de Lyapunov. Y ese método directo de Lyapunov precisamente necesita que localicemos este punto de equilibrio en el origen, y a partir de ahí dice que hay que cumplir con ciertas condiciones para poder establecer esas regiones de estabilidad. El primer método de Lyapunov utiliza ecuaciones diferenciales, por lo tanto ese no lo vamos a utilizar, sino nosotros vamos a utilizar el segundo método, que es el que se llama método directo, y ese sí utiliza la ecuación de estado del sistema, y a partir de ahí, mediante algunos elementos, algunos elementos auxiliares, vamos a poder aplicar este método utilizando el teorema que establece Lyapunov para poder construir precisamente esa región de estabilidad de un sistema. Todo eso que acabamos de explicar de las diferentes regiones en las cuales pueden habitar las soluciones, bueno, una forma así muy formal de todo eso que acabamos de explicar, pues viene aquí, que se basa precisamente en lo que sería la norma euclidiana. Y ya, si ustedes quieren después leer con mucha calmita todas estas definiciones muy formales acerca de cómo se construye y cuáles son las diferentes zonas donde pueden habitar y converger todas todas las soluciones, pues ya una vez que les comparta ahí el documento, pues lo pueden ustedes ir revisando con mucha calmita. Todo eso que acabamos de explicar es lo que viene aquí de manera muy formal, con sus elementos matemáticos y definiciones matemáticas muy formalitas, pero es exactamente eso que acabamos de explicar. Bien, entonces recapitulando, decíamos que podemos tener, de acuerdo a las gráficas que estamos diciendo, pues tres formas donde pueden habitar las soluciones, que son estas, que es lo que acabábamos de mencionar. Y decíamos, para poder establecer cuál de esas regiones corresponden a la estabilidad de nuestro sistema, decíamos, pues vamos a utilizar lo que es el segundo método de Lyapunov. Y este segundo método de Lyapunov, para poderlo trabajar, yo necesito algo que se le llama una función asintótica, o también pueden encontrarlo como una función de energía. Esta yo le debo dar formita. Y una vez que yo forme esta función de energía o función asintótica, yo debo verificar qué forma tiene esa función de asintótica, ya que puede tener cualquiera de 5 tipos esta función asintótica. Es muy importante que yo primeramente pueda identificar qué tipo es esta función. ¿Cuál de estos 5 tipos corresponde? Para mí es bien importante que yo tenga una función asintótica que sea definida positiva. Los otros 4 tipos no son tan importantes o tan viables. Entonces, primero yo debo ver cuáles son esos
5 tipos, ¿cómo los puedo yo definir? Para que entonces podamos nosotros ver cómo vamos a trabajar estas funciones. Luego, además de poder identificar el tipo de función asintótica, es también bien importante que yo pueda auxiliarme de dos criterios que son muy importantes para poder trabajar este análisis, que son la forma cuadrática, ver qué cosa es la forma cuadrática, y también ver qué es el criterio de Sylvester. Estos dos criterios me van a ayudar, junto con las definiciones de esta función asintótica, para que yo pueda hacer mi análisis utilizando este segundo método de Lyapunov, para poder obtener lo que es la estabilidad de mi sistema. Ok, eso es bien importante. Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es la función asintótica y cuáles son esos 5 tipos de función asintótica de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Bien, la función asintótica, decimos, puede ser de 5 definiciones. La primera definición de función asintótica dice que es para definir si esa función es definida positiva. Y dice que una función, esa función definida positiva, siempre y cuando dice que incluido, ¿verdad?, el origen de este espacio de estado dentro de la región donde yo la voy a analizar, dice que si la función asintótica es mayor que 0, para todo estado X no 0, en la región omega, o sea, en la región en la cual estoy analizando, y es 0 en B0, o sea, en el origen. Entonces, veamos qué dice esta función. ¿Qué significa que f de X sea mayor que 0? Pueden ponerlo ahí en el chat o usar su micrófono. ¿Qué significa que digamos que b de X es mayor que 0? ¿Nada? ¿Que necesitamos analizar? Si no podemos analizar. Ok. Entonces quiere decir que siempre que las soluciones de la función asintótica sean positivas. Pero dice luego que para todo estado X no 0. O sea que X, ¿qué valores puede tomar X? ¿A qué se refieren con valores? Porque dicen que valores positivos diferentes de 0 o mayores a 0. O sea, a ver, menos 4, ¿cómo es? ¿Pero a qué se refieren con mayores que 0? O sea, menos 4 es mayor o menor que 0.
¿Seguro? Aquí nada más, aquí no dice que sea mayor que 0 o menor que 0, ¿eh? Aquí dice que para todo estado X, no 0. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué valores son los que aceptan? ¿Y qué cosa es diferente de 0? ¿Menos 4 es diferente de 0? Ah, ok. O sea, ¿qué quiere decir? Dice que un sistema o una función va a ser definida positiva, ¿sí? Siempre y cuando tenga todas sus soluciones sean positivas, sin importar el valor de X. O sea que yo puedo poner X positiva o X negativa y siempre me va a dar un valor positivo de la función de energía. Pero solo me va a dar 0 en dónde, de acuerdo a la definición. ¿Dónde es el único sitio donde debe dar 0 la función de energía? Solo en el origen. O sea, únicamente cuando X sea 0, porque está en el origen, entonces es la única posibilidad que puede darse. En cualquier otro valor de X, ¿sí? Siempre debe dar la respuesta positiva. Entonces aquí no me interesa tanto el valor, a excepción de 0, sino me importa el signo. Quiere decir que yo para cuando sustituya cualquier valor de X, siempre me debe dar la solución de la ecuación, siempre me debe dar un valor positivo, sin importar qué valor de X ponga. A excepción de cuando esté yo localizada en el origen. Solo en el origen me puede dar 0. En cualquier otro lugar me debe dar siempre positivo. Entonces, si siempre obtengo esos valores positivos y solo 0 en 0, entonces eso quiere decir que esta función asintótica es definida positiva. A eso se refiere. Luego, el segundo tipo dice que cuando voy a considerar una función asintótica definida negativa, dice, bueno, mira, tú lo que puedes hacer es que tomas tu función asintótica, le cambias el signo, ¿verdad? Haces el análisis de menos b de x, y como ya sabes qué pruebas hacerle para la función definida positiva, entonces dices, si tú le cambias el signo a la función asintótica y resulta que es definida positiva, bueno, pues entonces es definida negativa. ¿Eh? Tan difícil como es. Luego dice que el siguiente tipo dice que es cuando b de x es semidefinida positiva. Cuando b de x es semidefinida positiva, es porque dice soluciones positivas en todos los estados de la región, pero además te va a dar 0 en el origen y también te puede dar 0 en otros estados. Entonces, cuando las soluciones de la función asintótica te da positivos, ¿verdad? Te da positivos, te da 0 en el origen, pero te da también 0 fuera del origen, ¿sí? Entonces solo te da positivos y ceros. Entonces es porque se trata de una función semidefinida positiva. ¿Ok? Y luego, si tú quieres ver que es una semidefinida negativa, ¿qué vas a hacer? Pues igual que en el caso anterior, si tú haces tu análisis
menos b de x y te da valores, ¿verdad? Positivos y ceros en el origen y en otros puntos, entonces se trata de que es que, como es semidefinida positiva menos b de x, entonces tú dices que b de x es que, pues semidefinida negativa. ¿Ok? Así de difícil. Y luego tienes otro caso, que es cuando b de x se considera no definida. ¿Cuándo se considera b de x no definida? Pues cuando tú obtienes tanto valores positivos como negativos en la solución de la ecuación. Entonces, aunque sea es analizando una región muy pequeñita, o sea, para valores muy pequeñitos de las variables de estado, pero igual de verdad resultados tanto positivos como negativos. Entonces tú dices que esta función es que no definida. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer, pues es para hacer esta prueba y ver cómo es la función asintótica, es simplemente ir sustituyendo, ¿quién? Proponiendo diferentes valores, ¿verdad? De las variables de estado, de x1 y x2 o x3 o las variables que sean, ir dando valores y viendo qué resulta en cada caso, dónde se localizan los resultados. Si son resultados positivos, ¿verdad? O si son negativos, o si me da tanto positivos como negativos, o qué resultados son. Y en función de eso, ver cuál es la definición que corresponde a cada una de estas funciones. ¿En relación a quién? A los resultados que se obtengan en cada caso. No a los valores en sí, sino a los signos de esos resultados. A eso se refiere estas definiciones, que tú veas si son valores positivos, negativos o bien cero. Y en relación a esos valores que te genera, entonces tú ya puedes identificar cuál es la definición de la función asintótica en cada caso. Entonces, en función de esto que acabamos de ver aquí, que acabamos de explicar, ahora vamos a ver si podemos definir o podemos identificar cómo son estas funciones. Entonces, por favor, vean este primer caso, observen y díganme cómo van a ser los resultados o las soluciones para esta primera función. ¿Por qué son positivos? ¿En algún caso podría ser negativo en la solución? Ok. Bien. Eso quiere decir, pues, pues, por eso, de esta función, sí voy a poder obtener algún resultado negativo en este caso. Pues no, claro que jamás en la vida, ¿verdad? Ok, ¿cuánto valor voy a obtener además de valores positivos? ¿Cuándo voy a obtener cero?
¿Cuándo me va a dar cero esta función? Solo en el origen, o sea, solo cuando x1 y x2 sea su cero, están en el origen, entonces quiere decir que solo en ese caso, solo cuando esté en el origen, va a ser cero. Por lo tanto, pues solo en las opciones positivas solo me da cero en el origen, entonces, ¿cómo está definida esta función? ¿A qué definición de esta corresponde? Definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa o no definida. Solo me da ¿quién? Positivos y cero. O sea, aquí dice que solo me da ¿quién? Positivos y solo cero en cero. Ah, ok. Entonces quiere decir que esta es definida positiva. Perfecto. Ahora, la segunda, ¿qué valores me da? ¿A qué definición corresponde la segunda función? ¿Siempre da positivos? ¿Jamás da cero en ningún lugar que no sea el origen? ¿Qué pasa cuando este valor y este sea igual? Pero de signo contrario. Entonces es definida positiva. Sí, o sea, yo creo que dijeron que era definida positiva, pero yo creo que va a haber cero en sitios donde no es en el origen. Por eso, si no hacen las pruebas correctas y hacen lo que se les da su gana, ese va a ser un problema. Deben tener mucho cuidado con ver qué es lo que ocurre aquí. Ok, entonces, como da quien da positivos, pero también da quien cero en el origen, pero también me puede dar cero en cualquier otro sitio que no es el origen, entonces esta función es una función semidefinida positiva. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que hay. Ok, siguiente función, esta función, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es esta función?
Observen esta función, díganme cómo es. Esta función, ¿cómo es? ¿Qué valores da? ¿Qué valores da esta función? Denme un ejemplo de valores en los cuales me da 0 en un sitio diferente al origen, por favor. Sí, todos los que dicen que es una semidefinida negativa, denme un ejemplo en el cual da 0 en un valor fuera del origen. Todos los que dijeron que es semidefinida, denme un valor, por favor. Sí, pues están diciendo que es algo, pues tienen que probarlo y comprobarlo. Si no lo localizan, pues es porque no existe. Si no, nomás me cambien, porque sí. Pruébenlo. Tienen que probarlo. ¿Por qué? Porque si no lo pueden hacer, si no lo prueban y no lo pueden probar, cuando tengamos que trabajar, no van a saber cómo hacerlo. Por eso les digo, primero hay que ver cómo distingo una función. Nomás contestar para contestar, pues por eso no va a funcionar. ¿Ok? Tienen que hacerlo. ¿Sí? Todos, si ustedes dicen que es una función de un tipo, a ver, ponme un ejemplo en el cual se cumple. Entonces, ¿cómo queda esta función? Pues definida negativa. ¿Por qué? Porque sea el valor que sea aquí, digamos que ustedes dicen, no, pues es que es 0. Ajá. Si este vale 0, ¿cuánto vale aquí? Pues va a quedar de todos modos un valor, ¿quién? Negativo, ¿no?
Entonces no importa que aquí haya un valor que aquí se haga 0, este nunca va a ser 0. Así que no hay forma de que esta función sea 0. ¿Fuera de quién? Del origen. Ok, entonces es una función definida negativa. Perfecto. Entonces, a ver, siguiente. ¿Cómo es esta función? Sustituyan lo que quieran y díganme, ¿cómo debe ser esta función? ¿No? ¿Por qué? Porque pues puede dar tanto valores positivos como negativos. Claro. Y entonces, como puede dar positivos y negativos, pues es ¿quién? No definida. Ay, qué difícil. ¿Y esta última? ¿Y la última? ¿Esta última qué es? Tiene puros cuadrados aquí y positivos. Pues positiva. Ya está, no hay más definida positiva, no hay de otra. Ok. Una vez que ya podemos identificar qué tipo de función es la función asintótica, ya podemos pasar a los demás criterios. Es bien importante que observen aquí para que nosotros podamos aplicar cualquiera de estas definiciones para la función asintótica. Si ustedes ven, todas estas formas son unas formas muy reducidas. La idea es que el sistema, el que quiera que tenga, yo llegue a obtener formas así, lo más reducidas posibles para que yo pueda, así como lo hicimos ahorita, poder hacer la prueba de manera muy sencilla para poder identificar el tipo de función. Si ustedes aquí escriben una función bien súper larga y toda para que tenga muchísimos términos, va a ser muy difícil que ustedes puedan identificar qué tipo de funciones. Por eso es bien importante que puedan ustedes obtener la función entidad de la forma reducida de forma correcta. ¿Ok? Entonces la idea es, sin importar el sistema, qué tan enorme pueda ser el sistema, ustedes puedan obtener una forma así de reducida. Y así puedan ustedes rápidamente aplicar, haciendo pruebas muy sencillas, como lo acabamos de hacer ahorita, puedan definir qué tipo de función asintótica es la que tenemos. Por eso es importante explicarla de una forma lo más reducida posible. Bien, otro de los elementos que son bien importantes, que mencionábamos que son los criterios que me van a ayudar a hacer mi análisis, son dos, decíamos que uno es la forma cuadrática y el otro es el criterio de simplicidad. Ok, entonces vamos a ver la forma cuadrática. Para poder obtener la forma cuadrática, pues vamos a utilizar primero pues nuestra función de energía o nuestra función asintótica, y obviamente necesitamos identificar nuestro vector de estado, que corresponde a nuestra ecuación de estado. Entonces
no debiera ser ningún problema para nosotros expresar una función asintótica en su forma cuadrática. ¿Cuál es esa forma cuadrática? Pues la forma cuadrática es esta que tenemos aquí. Esa que dice que es el X transpuesta por P por X. ¿Qué cosa es X? Pues X no es otra cosa, ¿no? Nuestro vector de estado. Entonces yo sé que el vector de estado es un vector columna. Aquí lo tienen, porque aquí dice que es la X original. Pues ¿quién es X? Pues es mi vector de estado. Entonces, con que yo identifique el orden del sistema, yo ya sé cuántos elementos corresponden al vector de estado. Luego dice aquí que el primer elemento que yo debo poner es X transpuesta. ¿Quién es X transpuesta? Pues es mi vector de estado, pero como es un vector columna, pues como es la transpuesta, pues lo escribo como un vector fila. No es un vector diferente, es el mismo vector, tu vector de estado, solo que aquí lo escribas como columna, que es su forma original, y aquí el vector de transpuesta, y lo escribes aquí como renglón o fila. Entonces, lo único que estoy haciendo como meter es que escribas dos veces el vector de estado. Primero lo pones con tu transpuesta, escribes en forma de fila, y al final lo escribes en forma de columna, que sería tu vector original. ¿Ok? Y en medio lo que tomar de matriz P. Esa matriz P pues va a tener elementos P. ¿Cuántos elementos? Pues depende del sistema. Si el orden del sistema pues es un orden 5, pues es obvio que esta debiera ser ¿quién? Pues una matriz 5. Si es el sistema de orden 2, pues debe ser de orden 2, etcétera. Entonces la matriz P pues va a corresponder al orden del sistema. Entonces si ustedes identifican su sistema, pues ya con eso ya saben cuál es el número de variables de estado que corresponden al vector, y ya lo escriben aquí en forma de columna y aquí en forma de fila, y la matriz P pues debe corresponder al orden del sistema. Pero ahora, ¿qué forma debe tener la matriz P? Bueno, pues la matriz P va a depender del tipo de cómo está el sistema. Si es un sistema real, entonces la matriz P debe ser una matriz simétrica. Entonces los elementos que tenga aquí deben corresponder a una matriz simétrica. ¿Ok? Pero si fuera un sistema complejo, entonces para ese caso P debiera ser una matriz hermítica. ¿Ok? Entonces todo eso pues ya lo sabemos, ya los conocemos, ya sabemos qué cosa es una matriz simétrica, ya sabemos que es una matriz hermítica. Entonces dependiendo del sistema, si es real o si es complejo, la matriz que pongo yo aquí pues debe corresponder a alguna de estas dos formas. Perfecto. Entonces veamos qué pasaría si yo necesito una P simétrica. ¿Cuál de estas matrices corresponde a una matriz simétrica? Pues por eso es importante que primero vean ustedes qué cosa es una matriz simétrica, qué significa, y entonces vean a cuál de estas matrices que tenemos aquí corresponde esta matriz simétrica. ¿Qué forma debiera tener esta matriz P? Si hablamos de una matriz simétrica. ¿Qué matriz es? Por favor, observen y díganme cómo debe ser la matriz. ¿Cuál es la matriz simétrica? ¿Esta o esta?
cómo deben ser los elementos de una matriz simétrica. ¿Cuál es esa matriz simétrica? ¿La A, la B o la C? ¿Por qué? ¿Cómo debe ser una matriz simétrica? ¿Qué cosa debe ser igual a qué? ¿Cómo sé que es una matriz simétrica? ¿Qué debo observar en la matriz para saber que es simétrica? ¿Qué cosa debe ser igual a la matriz original? Cada elemento, los elementos. El asunto son los elementos, no el número de filas y columnas. Eso no hace que sea una matriz simétrica. Sí, están hablando del número de filas y columnas que sea igual, pues están hablando de una matriz cuadrada, pero una cosa es que sea cuadrada y otra que sea simétrica. De la matriz simétrica, ¿qué debe ser igual? ¿Qué debo hacer para saber que es una matriz simétrica? Si es una matriz, si está hablando de una matriz simétrica, ¿qué pasa si yo veo lo que hay arriba? ¿Qué debe pasar con lo que hay arriba de la diagonal principal? ¿Qué debe pasar abajo de la diagonal principal? ¿Qué debe ocurrir? Ok, los elementos de arriba de la matriz deben ser iguales a los elementos de abajo, idénticos, ya que si no es como si fuera ¿quién? Un espejo, ¿verdad? Yo tomo la diagonal principal y si yo veo los elementos de aquí arriba es como si pusiera yo un espejo que debiera haber reflejado los elementos de aquí abajo. Si no son idénticos, entonces esa no es una matriz simétrica. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál de estas es la matriz simétrica? Entonces, quedamos. ¿Cuáles de estas matrices cuál es la matriz simétrica de estas que estaban aquí entonces? Sí, o sea, tomen ustedes, vean la diagonal principal, observen los elementos de arriba, observen los elementos de abajo, en cada uno de los casos. ¿Ok? Toman diagonal principal, vean lo que hay arriba, vean lo que hay abajo y pueden observar. Ya si vemos aquí primera, pues aquí dice que es este elemento y aquí dice que es este. Pues es obvio que no es el mismo. Pero si no es el mismo, pues ya tache. Si yo veo aquí, pasa lo mismo, este elemento de arriba y este de abajo no son iguales, pues tache. Ah, este de arriba y este de abajo es igual, ah, entonces va bien. Mira, este de la esquina y este de la esquina es el mismo, va bien. Este de aquí y este de aquí es el mismo, ah, ok, entonces esta es la buena. Por eso deben tener mucho cuidado con las definiciones, de qué estás hablando, ya que si no lo identificas correctamente van a cometer muchos errores.
tengan mucho cuidado con eso. Una vez que ya pudimos identificar correctamente que todo eso es una matriz simétrica, entonces ya no debemos tener problemas. Ok, entonces ahora, primer ejercicio. Ejercicio que queremos hacer. Pues mira, tenemos esta función y queremos descomponer esa función asintótica en su forma cuadrática. O sea, ¿qué dice la forma cuadrática? Hay que poner x transpuesta por p por x. Perfecto. Entonces aquí debe estar ¿quién? X transpuesta, aquí debe estar p, aquí debe estar x. Entonces, bien que primero en la función asintótica veas de qué orden es, en función de ese orden, pues empieces aquí a identificar los elementos. Entonces, por favor, ya observen esta función, vean qué orden es, y ahora elijan uno de estos vectores, fila, ¿cuál sería el que correspondería? ¿Cuál sería el que debieran escribir aquí? De acuerdo a este sistema que está aquí, ¿cuál de estos vectores fila debieran poner aquí? Luego van a observar estos vectores columna y van a ver cuál es el que debieran escribir aquí, porque acuérdense, aquí va el vector fila, aquí va el vector columna, y luego, una vez que tengan eso, ahora habría que elegir cuál es la matriz P que debieran colocar aquí. Entonces, esta es la función asintótica original. ¿Ok? Obsérvenla. Y luego, elijan de aquí cuál es el vector fila que corresponde, cuál es el vector columna que corresponde y cuál sería la matriz P que corresponde al sistema. ¿Ok? Entonces observen aquí, elijan qué combinación de elementos son los que van a tomar. Una vez que los hayan elegido, los escriben aquí en este orden, primero el vector fila, luego la matriz P, luego el vector columna, y luego lo que van a hacer es hacer la multiplicación. Multiplican el vector por la matriz, luego ese producto lo multiplican por el último vector, y una vez que hagan el producto de estos tres elementos, deben poder recuperar la función original. Entonces, si eligen correctamente, identificaron correctamente los elementos que están aquí y eligieron correctamente estos elementos, en el momento en el cual ustedes hagan el producto de estos tres elementos, deberán poder obtener el sistema original. Por favor, elijan el vector fila, crean el vector columna y la matriz simétrica que corresponde al sistema, y vean si pueden, con eso que eligieron, pueden recuperar el sistema original. Así que vean, este es mi sistema original, tomen nota del sistema original. Luego, vean
a qué elementos son los que corresponden, ¿verdad? ¿Cuál es el vector? ¿Cuál es el vector que van a usar? Yo vería el vector original, ¿verdad? De aquí, ¿cuál es el vector original que debo tomar? Obviamente, pues de su correspondiente transpuesta, ¿verdad? Para que copien aquí el vector original, la transpuesta aquí. Y luego, en base a lo que tenemos aquí, ¿cuál sería, sí, la matriz que corresponde? Una vez que tengan eso, hagan el producto y vean si con cuál combinación, a ver si la combinación que ustedes eligieron de vector fila, vector columna y matriz P, vean si una vez que hagan el producto pueden recuperar el sistema original. Sería muy importante que hicieran sus operaciones. ¿Pueden compartirnos qué combinación eligieron? ¿Qué elemento de aquí, qué elemento de aquí y qué elemento de aquí tomaron? La idea es que elijan algo, hagan sus operaciones para que entiendan cuál es la mecánica de cómo pueden expresar esta función en la forma cuadrada. El asunto es que hagan las operaciones. Si no lo hacen y nomás están tratando de adivinar, pues no lo van a lograr. Es importante que en el lápiz, elijan, acá se le dieron todas las opciones y vean pues cómo ustedes le atinen, ¿verdad? Eso es otra opción. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a ver el siguiente criterio. El siguiente es el criterio de Silvestre. El criterio de Silvestre dice entonces que tienes el sistema expresado en su forma cuadrática. Entonces ahora tú puedes, a partir de esta forma cuadrática, puedes determinar cuál es la definición de la función asintótica. Entonces vamos a usar las definiciones de las funciones asintóticas que ya vimos, pero ahora lo vamos a aplicar a la función dice que tú lo que vas a hacer es que vas a tomar la matriz P y la vas a descomponer de la siguiente forma. Vas a tomar lo que se le llaman los menores sucesivos principales. ¿A qué se refiere esos menores sucesivos principales? Dice que tú vas a tomar la matriz P, la vas a formar y vas a ir analizando los elementos que tiene. Entonces vas a ver el primer elemento. El primer elemento pues es este, y lo que vas a observar es el signo. Vas a ver qué signo. Si es positivo, perfecto, vamos bien. Luego, dice, vas a tomar
pues ahora ya tomas un elemento, ahora formas una matriz de orden 2, que sería con estos 4 elementos, tomas su determinante y observas el signo. Si es positivo, ok, vamos bien. ¿Qué haces? Tomarías ¿quién? Ahora una matriz formarías una de orden 3 y observarías el signo. Luego una de orden 4, de orden 5, así hasta que termines con todos los elementos que forman la matriz. Lo vas a observar con los signos. Signos desde el primer elemento hasta el último determinante de la matriz completa, todos fueron positivos. Bueno, entonces quiere decir función es definida positiva. Si empiezas a ver que cambian los signos, etcétera, etcétera, pues vamos a ver la definida negativa, las indefinidas o la indefinida. ¿Ok? En base a qué? En base a los signos que hay. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los signos y en función de eso, vas a poder definir las funciones. Entonces, lo único que tienes que hacer es definir tu función. En base a esto, lo que voy a explicar es componer la función simplificada en su forma cuadrática. Que tiene la forma cuadrática, pero P, más o menos, P, en función de los signos, obtener la definición de la función así. ¿Ok? Así de difícil es esto. No se requiere como un concilio, simplemente hay que hacer. Primero, pues conocer las definiciones de las funciones sintéticas. Luego, como gráfica, vamos a expresar la función. Y luego, ¿cómo podemos expresar de Sylvester a esta forma gráfica? ¿Ok? Una vez tenemos eso, pues ya estamos listos para poder aplicar el segundo método de Lyapunov. Ya tenemos todos nuestros elementos básicos. ¿Ok? Entonces lo siguiente, pues es seguir viendo ejercicios. Entonces aquí pueden ver ustedes otro ejercicio en el cual, pues igual se obtuvo a partir de la función del sistema, se vio su forma, se descompuso en su forma cuadrática y luego pues se observaron los menores sucesivos para poder concluir el análisis del sistema, utilizando pues los criterios que acabamos de ver, que fueron la forma cuadrática y criterio de Sylvester. ¿Ok? Ya está. Y entonces su tarea del día, pues sería pues que hagan eso mismo, apliquen eso mismo a estos 3 ejercicios. Y eso sería todo por hoy. Entonces en un ratito les comparto este documento para que muy importante que lo hagan para que se vayan a de cómo funciona. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues si no hay preguntas, no hay ningún comentario, pues eso sería todo. Y nada más hagan la tarea. Porque ya es el último tema. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos mañanita.